En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Entramos el día de hoy en el quinto apartado de este tercer capítulo. El Catecismo dedicará aquí 11 números del 731 al 741 a hablar del tema que tiene como título El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 731 y 732 dedicados al tema Pentecostés. Número 731 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde la plenitud, desde su plenitud. Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu. Y el número 732 del Catecismo dice: en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Y nos regala el Catecismo un pequeño texto del oficio bizantino de las horas, el oficio vespertino que se lee el día de Pentecostés, que dice: hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Dos numerales muy hermosos que nos presenta el Catecismo esta mañana. Se trata de dos números donde se habla de cómo en Pentecostés hay una consumación de toda la obra de Cristo. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Lo primero que habría que decir es que en Pentecostés se consuma la alianza. La palabra Pentecostés ya existía desde antes de la llegada de Jesús. La palabra Pentecostés no es una cosa católica, no es una cosa cristiana. Se llamaba la fiesta de las semanas o Pentecostés en el mundo judío. En el libro de los jubileos, esa fiesta estaba destinada a celebrarse cada año para renovar la alianza. Es algo que se ha descubierto en esos escritos encontrados en las cuevas del Qumran, ¿no? Aquella comunidad judía que vivió a comienzos del primer milenio, donde se guardaba con mucha rectitud las costumbres del Antiguo Testamento. Según este libro de los jubileos, Dios había pedido a Moisés la renovación de la alianza mediante la aspersión de sangre que se hacía sobre el pueblo. La alianza del Sinaí perpetuaba las alianzas anteriores, la de Abraham, la de Noé y ahora la del Sinaí. Pentecostés o fiesta de las semanas es la fiesta que perpetúa estas alianzas. Es decir, ayer nosotros renovamos la alianza con Dios. Nosotros vemos
quizás que hay algo más profundo todavía. No es únicamente un recuerdo de la alianza del pasado, de las alianzas del pasado. Es que la verdadera alianza estaba por llegar. Eso ya lo decían los profetas, que la nueva alianza comportaría la presencia del Espíritu Santo. El gran problema que se planteaba por la alianza era el de la fidelidad del pueblo. En la nueva alianza, la fidelidad en cumplir todas las obligaciones estaría, por así decirlo, asegurada por el Espíritu Santo. El gran problema era que en el Antiguo Testamento, en Noé, en los patriarcas, en Moisés, Yahvé había ido haciendo alianzas con ellos, pero las alianzas habían sido una tras otras incumplidas, porque el hombre tiene la incapacidad de cumplir su alianza con Dios, porque aunque quería, no podía, porque ese querer no es poder. Eso que tanto decimos por ahí. Ezequiel 36, 26, 29. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y que guardéis mis mandatos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así pues, la liberación del pecado, la purificación, es el resultado de la infusión de un espíritu nuevo. Espíritu de Dios que se nos ha comunicado a cada uno de nosotros. Y este espíritu será necesario para una rectitud moral. De esta manera se consuma la nueva alianza, en la que, según el profeta Jeremías, la ley divina queda inscrita en el fondo de los corazones. Pentecostés es la consumación de una alianza, porque una alianza no es alianza mientras que no sea cumplida por las dos partes. En el Antiguo Testamento, la alianza solo se cumplía por parte de Dios. Por la parte de Israel, solo era una intención. En Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo, la alianza es por las dos partes. El Espíritu Santo es la garantía de que nuestro deseo sea un deseo capaz, sea un deseo eficaz. Ya no es únicamente una buena intención de cumplir una alianza con Dios, sino que Él es la garantía de que se cumpla. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. En la tradición, Pentecostés ha sido comparado a esa alianza del Sinaí. Cuando se produce la alianza del Sinaí, el pueblo vio que aquel monte echaba humo, y en lo alto del monte una nube lo cubría y salían llamas de fuego y rayos cuando Yahvé se acercaba al monte para hacer alianza. Según San Agustín, estableció una comparación entre las llamaradas de fuego del monte Sinaí y las lenguas de fuego de lo que nos habla el Evangelio cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero poniendo de relieve que en Pentecostés ese fuego no sembraba terror, sino que era un fuego apacible. Una ley escrita no en piedra como en el Sinaí, sino en los corazones, para dar cumplimiento a la profecía de Jeremías acerca de la nueva alianza. Es una comparación muy hermosa que nos hace San Agustín, pero ya no nos da miedo.
sino que es espíritu apacible. Aquel fuego del Sinaí nos hacía temblar, porque nos hacía conscientes de nuestra incapacidad para cumplir aquella alianza. La santidad de Dios contrastaba con nuestra incapacidad. Y entonces salía la pregunta, ¿cómo hacer alianza con Yahvé si sabíamos que íbamos a incumplirla? Algo así como la pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy día. ¿Y yo para qué me voy a confesar si voy a volver a pecar? ¿Cómo hacer alianza con Yahvé si sabemos que la vamos a volver a incumplir? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa alianza es amable. Ese fuego del Espíritu Santo que se posa en nosotros es gozoso, es de esperanza, porque el mismo Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para vivir esta alianza. ¿Para qué me confieso si voy a volver a pecar? ¿Y quién te dijo que vas a volver a pecar? ¿Y si te mueres antes de pecar? ¿Quién te dijo que tú eres dueño de tus minutos y de tus segundos? Pero recuerda que cada vez que pides perdón es el Espíritu Santo y por la acción de Él que vas a poder recibir esa gracia, corregir lo que sea corregible, volverte a levantar si te vuelves a levantar, pero sigues creciendo cada vez más en gracia. Con lo cual, queridos amigos, no tenemos miedo de Dios. En cualquier caso, lo que van a hacer aquí es que tengamos miedo a apartarnos de Dios. A eso sí, pero de Dios no. Porque ha llegado el Espíritu y ha apacentado nuestra alma. Podemos añadir una imagen más. No se trata de una ley escrita en piedras, sino de una alianza escrita en nuestros corazones, que nos capacita, que nos hace amables a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un precepto que hay que cumplir y que está fuera de nosotros, ¿no? Que Dios lo escribe en nuestros corazones de tal manera que la ley de Dios es nuestro gusto. Si es que agradar a Dios tiene que ser de nuestro gusto. Uno de los dramas que tiene el hombre moderno es que la voluntad de Dios no le gusta, no le resulta gustosa. Y eso ocurre cuando la alianza está escrita todavía en piedra. El corazón es de piedra. Sin embargo, cuando Dios nos da el don de gustar del Espíritu, entonces la ley de Dios se escribe en nuestros corazones. Y sacamos de nuestra vida ese corazón de piedra. Se podrían poner algunos ejemplos de esto, ¿no? Cuando alguien vive carnalmente la asistencia a la Santa Misa, por ejemplo, el día domingo, ¿no? Es para él un precepto que tiene que cumplir. Ahí los vemos con cara de caballo, ahí en la Eucaristía, porque fueron obligados, ¿no? Es una obligación que no me resulta gustosa. Es un sacrificio que tengo que hacer. Cuando se vive carnalmente la Eucaristía, es una carga. Sin embargo, cuando hemos tenido la experiencia de dejarnos penetrar por el Espíritu Santo, esa ley de cumplir mi vivencia de la Eucaristía el domingo, esa ley queda inscrita ya no en piedra, sino en el corazón. Y cuando ya ha estado en corazón, mi experiencia es completamente diferente. En Pentecostés, Cristo glorioso reúne definitivamente a la humanidad con Dios. Porque en Pentecostés Él va
infundir en el corazón de esta humanidad su espíritu, el Espíritu Santo, y éste asegura la sinceridad en el momento de hacer la alianza. En Pentecostés, Dios viene a morar no solo entre los hombres, como sucedió en la encarnación, en la encarnación del Hijo de Dios, que Dios habitó entre nosotros. Eso es lo que decimos en el rezo del Ángelus, ¿no? Dios habitó entre nosotros. En Pentecostés hay un paso más fuerte que la encarnación. Dios no solo habita entre nosotros, sino que habita en nuestros corazones. Ya no es entre, sino dentro. Es un paso muy grande. Es un complemento precioso a lo que sucedió en el momento de la encarnación del Hijo de Dios después de que el ángel anunció a María lo que iba a suceder. Ahora en Pentecostés, ese entre se convierte en dentro. Pentecostés entonces consuma la encarnación del Hijo de Dios hasta su aspiración más suprema. No es lo mismo que Dios habite entre nosotros a que Dios habite en nosotros. Hay una íntima unión entonces entre Pentecostés y la encarnación. Y por otra parte también, Pentecostés va a suscitar la entrega más sublime de los hombres a Dios. Así como la encarnación fue la entrega más sublime de Dios a los hombres, en Pentecostés va a ser la más sublime de los hombres a Dios. En esa nueva alianza, el encuentro en estas dos donaciones, la de Dios a nosotros y la de nosotros a Dios, constituye la alianza perfecta. Y esa alianza perfecta, queridos amigos, era el objeto de toda la obra redentora de Jesucristo. ¿Ven cómo se cumple? Por eso en el catecismo afirmamos, en la fe católica, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Aquello que comenzó en la encarnación llega a su máxima plenitud en Pentecostés. Por eso es bueno, queridos amigos, que veamos esta relación que existe entre resurrección de Jesús, entre encarnación, entre Pentecostés, ¿no? La vida nueva que Cristo ha recibido en su cuerpo en la resurrección es la vida del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Jesús ha sido constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Esta expresión de San Pablo, de la carta de San Pablo a los romanos, implica una comunicación del Espíritu Santo a Cristo. ¿A través de qué? A través de su glorificación. Primera de Corintios 15:45. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. En este texto se dice de Adán, alma viviente, y de Cristo, espíritu que da vida. El alma es espiritual, lo es por naturaleza. Y el primer hombre tiene en sí ese elemento esencial. Pero por espíritu vivificante, San Pablo entiende un elemento espiritual de orden superior. No se refiere a la espiritualidad a nivel del alma, sino a la espiritualidad a nivel del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo tiene al Espíritu Santo como alma que nos comunica a nosotros. Qué cosa más hermosa.
todo el Espíritu Santo se ha concentrado en su naturaleza humana, en su resurrección, con el objeto de difundirse. Y ese difundirse es entregárnoslo a nosotros. El Espíritu indica que Cristo resucitado comunica su nueva vida en calidad de Espíritu. Es vivificante por el Espíritu Santo. No hay pierde. Por ese Espíritu Santo que está totalmente penetrada la humanidad resucitada de Jesús. La efusión de vida será una efusión del Espíritu Santo y por tanto Pentecostés es complementario totalmente a la resurrección. La culminación hacia la cual tendía la resurrección de Jesús es otorgarnos la nueva vida. ¿En orden a qué? A una nueva humanidad. Cristo ha recibido una nueva vida en la resurrección para que esa vida se difunda. Por eso ya tú y yo somos hombres nuevos, nuevas vidas que hemos recibido por la resurrección de Jesús. Por eso, queridos amigos, la resurrección de Cristo queda perfectamente complementada por Pentecostés. Hay una continuidad en la acción del Espíritu Santo entre la resurrección de Cristo y Pentecostés. La resurrección tiene como primer autor al Padre, pero el Padre ha resucitado a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Y desde entonces el Padre nos da la vida de Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Realmente, queridos amigos, es difícil encontrar un texto más claro en la Sagrada Escritura que este. Lo que hizo el Padre, resucitando a su Hijo, estaba haciendo las primicias de lo que el mismo Espíritu iba a hacer en nosotros cuando resucitemos. Y esto va a traer unas consecuencias muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, la Eucaristía. Nutriéndonos con el cuerpo de Cristo y dándonos a beber su sangre, se nos está dando como alimento de vida al Espíritu Santo. Por ejemplo, la equivalencia entre vida en Cristo y vida en el Espíritu Santo. También es muy interesante. Se nos es dado. Todo es un regalo. Nosotros realmente lo que nos falta es como capacidad de dejarnos impresionar cuando nos dan un regalo, porque estamos regalados todo el tiempo. El Señor nos da y nos da y nos da su Espíritu. Añadamos un paso más. Hay una estrecha relación también que hay entre la ascensión de Jesús al cielo y Pentecostés. La ascensión de Jesús al cielo es una partida, la partida definitiva de Cristo. Cristo se va corporalmente al cielo a fin de venir espiritualmente. El poder divino que ha adquirido Jesús, ascendido a los cielos, es el poder disponer del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús
como cabeza del cuerpo místico, ha recibido esa capacidad de transmitir desde la cabeza al cuerpo el Espíritu Santo. Cristo da la vida al cuerpo místico por medio del Espíritu Santo, y el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia Católica. Por eso muchas veces que hemos dicho una y otra vez, el Espíritu Santo solo habita en la Iglesia Católica porque es ahí donde Jesús lo ha enviado, porque ha sido enviado a su cuerpo místico, y ese cuerpo místico es la Iglesia. En la tradición mística de muchos padres de la Iglesia a través de los siglos, se habla del Espíritu Santo como el alma del cuerpo místico. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo místico y el alma de ese cuerpo místico es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a habitar en otro lugar? No puede, porque el Espíritu Santo no se divide. Tampoco se contradice. Y Jesús lo envió a su cuerpo, que es la Iglesia. Así pues, queridos amigos, la ascensión, que es cuando Cristo comienza a ser cabeza del cuerpo místico, se realiza plenamente en Pentecostés. Vamos haciendo una especie de resumen. Hemos hablado encarnación y Pentecostés. Hemos hablado resurrección y Pentecostés. Hemos hablado ascensión y Pentecostés. Fijémonos cómo toda esta vida de Jesús va relacionada perfectamente una con otra y va terminando en este Pentecostés, en este envío del Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús se va a instaurar el reino. La instauración del reino se establece sobre la tierra en el momento de Pentecostés. Ha empezado ahora sí el reino de Dios. Según esto, no es de extrañar, ¿no?, que en los orígenes del cristianismo, la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo se celebraba el mismo día de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Ya hoy día para nosotros en Occidente, no. Hay una semana de diferencia entre la fiesta de la Ascensión y la fiesta de Pentecostés. Pero en los primeros siglos se celebraban juntos. De hecho, la liturgia de las iglesias de Siria y de Palestina celebran la ascensión de Jesús al cielo y Pentecostés todavía al día de hoy en el mismo momento, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la iglesia como cuerpo místico de Cristo y se habla muy poco de la iglesia como alma, ¿no? Hay quien pretende explicar la iglesia en sus estructuras, en sus realidades exteriores, sin conocer el alma. Fíjese que todos los críticos de la iglesia solo le ven en su cuerpo, pero nunca entran en su alma. Todos estos sacerdotes que se van de la iglesia católica a hablar cuanta cosa uno en su vida se pudo imaginar, solo están viendo el cuerpo, no ven el alma. No se puede hablar de un ser humano sin conocer su alma interior. ¿Por qué? Porque sería desfigurarlo, sería reducirlo a una cosa muy baja. Fíjese que todos los críticos de la iglesia solamente se dedican a desfigurar su cuerpo. No se meten con el alma, porque saben muy bien que el alma de ese cuerpo es el Espíritu Santo y con ese no se meten.
pero el cuerpo lo destrozan. Ocurre muchas veces. Y por eso, antes de hablar tanta cosa, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el alma de esta iglesia? Ah, es el Espíritu Santo. Y entonces hay que poner mucho cuidado cuando se habla, porque estamos hiriendo con nuestras palabras directamente es al Espíritu Santo, que es el alma de ese cuerpo. Eso es muy interesante para que lo tengan ahí presente. Recordemos esa escena de la lanzada que le metieron a Jesús ahí en el momento de la crucifixión. Eso tiene un significado simbólico muy interesante. Ese pasaje tiene una gran intencionalidad. Es más, San Juan explica ese significado. Es muy interesante ver cómo en el Evangelio se limita a dar una gran importancia a ese símbolo. Juan 19:34. No son muchas palabras, pero son contundentes. Y el que vio da testimonio de que salió sangre y agua. Y lo deja como en suspenso. No dice más. Y hace alusión, ¿no? Esa agua al bautismo, a la Eucaristía, porque salió agua y sangre. Y es una alusión completamente verdadera. Pero es aún más cierto que el agua que brotó del costado de Cristo simboliza la gracia, la comunicación del Espíritu Santo. Una cosa no quita la otra. Si el agua simboliza el Espíritu Santo, también simboliza el agua del bautismo. Juan 7:37-39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Este texto que lo leímos en la catequesis del viernes también. O en ese diálogo con la samaritana. Esa promesa que le hace de agua viva está plenamente anunciado en este texto con este grito de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. No había un mejor momento ni una mejor oportunidad que esa fiesta para gritar esto. Del cuerpo del Mesías debía manar la abundante efusión del Espíritu Santo, pero antes debía ser glorificado. El episodio de la lanza se significa que la efusión del Espíritu se obtiene con el sacrificio. Eso es lo que nos quiere decir ese traspasar el corazón de Jesús con esa lanza de parte de ese soldado romano. El momento en el que el sacrificio se consuma, esa agua viva empieza a fluir. Pero era necesario el sacrificio. En la tradición católica existe un nexo impresionante entre el sacrificio y Pentecostés. Se ha expresado en la epístola a los Hebreos
12:24. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Ese hablar lo interpretan los padres de la Iglesia como el don del Espíritu Santo que habla y se difunde en virtud del sacrificio de Cristo. Dicho de otra forma, queridos amigos, Pentecostés es la fecundidad del sacrificio de Cristo. Los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y este quedar llenos del Espíritu Santo, después de ese sacrificio, tiene unas consecuencias también para nosotros. Nosotros podemos tener en esta vida muchos pasajes de sacrificios, muchos episodios, pero que no son fecundos muchos de ellos porque no hemos invocado al Espíritu Santo para que los fecunde. Sufrimos solos. Triste. Hay muchas personas que pueden llegar a sufrir y sacrificarse muchísimo sin que el Espíritu Santo fecunde ese dolor, esos sacrificios, esas penurias. Y ocurre mucho. Porque esos sacrificios y sufrimientos pueden estar errados. Porque esos sacrificios y sufrimientos pueden estar a lo mejor solo buscando vanagloria o que alguien tenga lástima o pesar de. El que una persona sea sacrificada no significa que sea sin más conforme al Espíritu Santo. Y es muy importante, queridos amigos, que nuestros dolores, que nuestros sufrimientos, que nuestros sacrificios sean inspirados y sean fecundados por el Espíritu Santo, para que esos dolores, sacrificios, penurias, sufrimientos, sean salvíficos. Tenemos el gran error de pensar que lo que más cuesta es lo que más tiene mérito, y eso es mentira. No es así necesariamente. Hay cosas que cuestan mucho y no tienen ningún mérito delante de Dios, porque pueden ser expresiones de amor propio o de orgullo, y en definitiva, con un objetivo que tiene poco que ver con unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante que tengamos muchísimo cuidado de no identificar mérito auténtico delante de Dios con el coste de un sacrificio. Porque este mundo exige muchos sacrificios y no es el Espíritu Santo el que está inspirando precisamente esos sacrificios. Es verdad que el espíritu de este mundo nos pide comodidad, relajación, no esforzarnos. Pero este mismo espíritu hace que la gente haga también grandes dolores, grandes sacrificios, pero son sacrificios estériles, inútiles, que no están fecundos por el Espíritu Santo. Sin embargo, queridos amigos, el Señor en nosotros, lo que hace cuando estamos unidos a Él, es fecundar nuestros sacrificios. Por eso ese cáncer se lleva y se ofrece como ese gran sacrificio, no para vanagloria, no para que me miren o me tengan lástima, sino que viene a ser para mi salvación. Lo voy a unir al Espíritu Santo para que sea mi salvación. Sea un sacrificio grande o sea un sacrificio pequeñito, muy humilde, pero hecho con el Espíritu Santo, por amor al Espíritu Santo, ofrecido por amor.
lo que hace salvífico un sacrificio como el de Cristo y como los nuestros. Entendamos bien, queridos amigos, no es la cantidad de dolor o de sufrimiento que se ha puesto, sino el hecho de que el Espíritu Santo lo fecunde. Y así entendemos qué es lo que ha sucedido en ese sacrificio de Jesús en la cruz, que tiene su consumación total en Pentecostés. Y terminamos con una pequeña frase que tenía la Madre Teresa de Calcuta: pequeñas cosas hechas con mucho amor.